Un hombre camina detrás de un objetivo por una acera de Manhattan. A plena luz del día, rodeado de cámaras de seguridad, saca un arma y dispara. Luego camina, guarda el arma, sube una bicicleta eléctrica y se pierde en el tráfico navideño de la ciudad como si acabara de salir de una reunión de trabajo. 5 días después, es atrapado comiendo papas fritas en un McDonald's de un pueblo de Pensilvania, y ahí es donde esta historia debería haber terminado. Un asesino identificado, arrestado, camino a juicio y listo. El caso es cerrado. Pero no fue así. Porque en las siguientes 48 horas pasó algo que ningún fiscal, ningún analista y ningún experto en crimen vio venir. Cientos de miles de personas comenzaron a pedir su libertad. Hicieron camisetas, escribieron canciones, juntaron más de $300,000 para pagar abogados, y afuera del tribunal, cuando llegaba esposado, la gente no le gritaba insultos, sino que más bien lo apoyaba. Este es el caso de Benjamin Jr., un graduado de la Ivy League de familia adinerada, sin antecedentes penales, acusado de ejecutar a sangre fría al director ejecutivo de una de las aseguradoras de salud más grandes de Estados Unidos. En los próximos minutos vas a entender por qué una parte del país lo mira como un monstruo, mientras que otra parte lo mira como un héroe. Vamos a reconstruir absolutamente todo, la mañana del asesinato, por qué la industria de los seguros de salud lleva años acumulando ese nivel de rabia social, los 5 días de cacería, el detalle escrito a mano en los casquillos de bala que cambió todo, quién es realmente el hombre detrás de la máscara y en qué momento exacto está su juicio ahora mismo. ¿Qué haces al final? Porque el desenlace de este caso pues todavía no está escrito. Soy Adriana y esto es Alma Forense. Antes de hablar del acusado, pues hablemos de la víctima, porque en medio de todo este ruido mediático se olvida que un hombre de 50 años murió ese día y que dejó una familia atrás. Brian Thompson era el director ejecutivo de United Healthcare, la división de Estados Unidos de United Health Group, la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos. Este no era un cargo cualquiera. Bajo su liderazgo, la compañía había generado decenas de miles de millones de dólares en ingresos trimestrales, convirtiéndola en la filial más rentable de todo el grupo. Thompson ganaba aproximadamente 8 dígitos al año, colocándolo entre los ejecutivos mejor pagados de la empresa. El 4 de diciembre de 2024, Thompson viajó a New York para asistir a una conferencia anual de inversores de la compañía, un evento que se realizaba en un hotel del centro de Manhattan y que reunía a analistas de Wall Street, inversionistas y ejecutivos del sector de la salud. Era una rutina corporativa que probablemente había repetido año tras año. Nada indicaba que ese día sería diferente. El miércoles 4 de diciembre de 2024, Nueva York amanecía con el ruido habitual de la temporada navideña. Esa misma noche se encendería el árbol del Rockefeller Center, uno de los eventos más multitudinarios del año en la ciudad. Las calles de Midtown estaban repletas de turistas, oficinistas y la seguridad reforzada de temporada. Según reconstruyó después la fiscalía, el presunto atacante no llegó a Nueva York esa mañana. Había llegado casi 2 semanas antes. Se cree que viajó desde algún punto del país en un autobús de la compañía de Greyhound aproximadamente 10 días antes del ataque y se hospedó en un hostal juvenil en el Upper West Side de Manhattan, registrándose bajo una identidad falsa. Alrededor de las 6:45 de la mañana, Brian salió caminando desde su hotel en dirección al Hilton, ubicado en la calle 54, donde se realizaría la conferencia. Iba solo, sin escoltas, caminando por la acera como lo haría cualquier persona en esa ciudad a esa hora. Fue entonces cuando un hombre vestido con una chaqueta y una capucha gris, con el rostro parcialmente cubierto por una máscara, se le acercó por detrás. Las cámaras de seguridad de los negocios cercanos capturaron la secuencia casi completa. El atacante levantó un arma con silenciador y disparó varias veces contra la espalda y la pierna de Thompson.
Thompson cayó al suelo. El atacante, según muestran los videos, permaneció unos segundos observando y en un momento el arma pareció trabarse. Las imágenes muestran al agresor manipulando el mecanismo antes de continuar disparando. Acto seguido, el hombre se dio la vuelta y caminó con calma, alejándose de la escena. Thompson fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, pero los servicios médicos no pudieron salvarlo. Fue declarado muerto poco después. Lo que hizo que este crimen se volviera viral casi de inmediato no fue solo la brutalidad del ataque a plena luz del día en una de las zonas más vigiladas de Manhattan. Fue un detalle que la policía descubrió al recoger una evidencia en la escena del crimen. Los casquillos de bala recuperados junto al cuerpo tenían palabras escritas a mano: deny, defend y depose, que en español significa negar, defender y deponer. 3 palabras que, según explicaron rápidamente periodistas y analistas legales, hacen referencia directa a la táctica que críticos acusan a las aseguradoras de salud de usar para evitar pagar reclamos médicos a sus clientes: negar la cobertura, defender la negativa en instancias legales y desgastar al asegurado con procesos hasta que desista. Dichas palabras incluso coinciden con el título de un libro publicado en el año 2010, escrito por un profesor de Derecho, que analiza precisamente esas prácticas en la industria aseguradora. En cuestión de horas, la policía de Nueva York tenía una escena del crimen, un cuerpo, una pista ideológica escrita literalmente en la evidencia balística, pero ningún sospechoso identificado. Así arrancó una de las cacerías humanas más mediáticas de los últimos años. Pero antes de seguir con la investigación, necesitamos detenernos en esas 3 palabras de los casquillos, porque no salieron de la nada. Para entender por qué Deny, Defend y Depose conectó tan fuerte con tanta gente, hay que entender contra qué lleva años enojado un gran sector de Estados Unidos. Estados Unidos es el único país desarrollado del mundo sin un sistema de salud universal. Ahí el acceso a tratamientos médicos depende en gran medida de si tu aseguradora privada decide aprobar o rechazar tu reclamo. Y esa decisión para millones de personas no se siente como algo excepcional, se siente como una lotería constante. Según datos analizados en 2026, a partir de los archivos de transparencia que las propias aseguradoras están obligadas a reportar al gobierno, casi 1 de cada 5 reclamos presentados en los planes del mercado de la Ley del Cuidado de Salud Asequible fueron rechazados el año pasado. 1 de cada 5. Eso significa que de cada 5 veces que un paciente pide que le paguen un tratamiento que su médico ya recomendó, una de esas veces la aseguradora simplemente dice que no. Varias aseguradoras, incluyendo United Healthcare, la empresa que dirigía Brian, ha sido señalada en demandas e investigaciones periodísticas por usar algoritmos automatizados para acelerar el proceso de revisión de reclamos, con acusaciones de que esos sistemas rechazan solicitudes de manera masiva y con muy poca revisión humana real, caso por caso. Ese es el trasfondo exacto sobre el que cayó el asesinato de Thompson. No es que en Estados Unidos estuviera esperando una excusa para acelerar una muerte. Sin embargo, la inmensa mayoría de la gente, como vamos a ver más adelante, condenó el crimen sin ambigüedad. Pero cuando aparecieron estas 3 palabras escritas a mano en la evidencia, cayeron sobre una frustración colectiva que llevaban años acumulándose silenciosamente en la experiencia personal de millones de familias. Y eso es exactamente lo que convirtió un asesinato en algo más grande que una nota policial. Durante los días siguientes al asesinato, Nueva York se convirtió en el epicentro de una investigación policial masiva. El Departamento de Policía de New York desplegó cientos de agentes, revisó miles de horas de material de cámaras de seguridad y trabajó codo a codo con el FBI para reconstruir cada movimiento del atacante antes y después del tiroteo. La policía recuperó varios objetos claves abandonados o dejados atrás por el sospechoso: una botella de agua, un envoltorio de una barra energética,
y, crucialmente, un teléfono celular que se cree estaba relacionado con el atacante. 2 días después del tiroteo, el 6 de diciembre, la policía encontró una mochila abandonada en Central Park que, según las autoridades, pertenecía al agresor. Este material permitió a los investigadores comenzar a extraer ADN y huellas dactilares, además de rastrear las cámaras de seguridad de la ruta que el atacante habría seguido tras el tiroteo, caminando, tomando un taxi y luego usando una bicicleta eléctrica compartida para salir del área antes de que abordara un bus que lo sacó de la ciudad. El FBI ofreció una recompensa de $50,000 por información que condujera al arresto del sospechoso y publicó fotografías de las cámaras de seguridad mostrando el rostro parcialmente visible del atacante, sonriendo en una imagen tomada en un albergue juvenil de Manhattan antes del ataque. Una imagen que se volvería viral casi instantáneamente en redes sociales, generando un fenómeno paralelo de Internet tratando de identificar al sospechoso por su cuenta, comparando esta imagen con actores, modelos y figuras públicas. Durante 5 días, el sospechoso permaneció prófugo mientras el país entero seguía el caso en tiempo real. Y fue así el 9 de diciembre que la búsqueda terminó de una manera casi anticlimática. Un empleado de un McDonald's en Altoona, Pensilvania, a cientos de kilómetros de Nueva York, reconoció a un cliente que se parecía al sospechoso, ampliamente difundido en las noticias. El joven estaba sentado, comiendo con una laptop abierta. El empleado alertó a la policía local y fue así cuando los agentes se acercaron, según el testimonio judicial. No lo abordaron de forma agresiva, le dijeron simplemente que había alguien comentando que parecía sospechoso. El joven, según los videos policiales presentados en la corte, se mostró tranquilo y le dijo al oficial que no quería hablar. Ese joven era Luigi Nicolás Mangione, de 26 años. Al registrarlo, la policía encontró con él una pistola de 9 milímetros con silenciador, un arma fabricada mediante impresión 3D conocida como arma fantasma, porque no tiene número de serie y es prácticamente imposible de rastrear por métodos convencionales. También llevaba varias identificaciones falsas, incluida la que usó el día que se registró en el hotel en Manhattan, días antes al asesinato. Aquí es donde el caso empieza a ponerse verdaderamente extraño para el público, porque el perfil sospechoso no encajaba con absolutamente ningún estereotipo de un presunto asesino. Luigi Mangione provenía de una familia adinerada y prominente de Maryland, con vínculos en bienes raíces y negocios en la zona de Baltimore. Se graduó con honores de una preparatoria privada de élite y luego estudió en la Universidad de Pensilvania, una de las instituciones de Ivy League, donde obtuvo una licenciatura y una maestría en ciencias de la computación. Compañeros de clases y profesores describieron como un estudiante brillante, sociable y con un futuro prometedor. Luigi trabajó posteriormente en el sector tecnológico, no tenía antecedentes penales, no había señales públicas evidentes hasta ese momento de radicalización violenta. Pero quienes lo conocían en los últimos 2 años antes del ataque comenzaron a notar cambios. Mangione había sufrido problemas serios de salud, incluyendo un dolor crónico de espalda relacionado con una condición llamada espondilolistesis, que en algún momento requirió cirugía. Según relatos de personas cercanas y publicaciones que se le atribuyen en redes sociales, ese dolor físico prolongado y su experiencia navegando en sistemas de salud estadounidense para tratarlo parece haber sido el punto de inflexión importante en su forma de pensar. En los meses previos al ataque, Mangione se había alejado gradualmente de su círculo social y familiar, dejó de responder mensajes con la frecuencia habitual, se mudó, pero según reportes nunca avisó claramente hacia dónde. Su familia había pensado incluso reportarlo como persona desaparecida en los meses antes del tiroteo. Las autoridades, al revisar su actividad en redes sociales y las cuentas que se le atribuyen, encontraron un patrón de publicaciones que mostraban una creciente fascinación con pensadores considerados radicales y contrarios a la sociedad moderna, entre ellos textos de Theodore Kaczynski, el conocido Unabomber, cuyo manifiesto contra la tecnología y la sociedad industrial parece haber influido en el pensamiento de Mangione.
Estas publicaciones también mostraban preocupación por temas como la política de diversidad corporativa, las tasas de natalidad en descenso, el secularismo y, por lo que él escribía, una decadencia moral en la sociedad occidental. El perfil de Mangione es complejo para muchos analistas, contradictorio también para alguien con una educación de élite, con acceso a oportunidades que la inmensa mayoría de la población jamás tendría, pero según la Fiscalía terminó canalizando una frustración personal con el sistema de salud, producto de su propio dolor crónico, hacia un acto de violencia calculada contra un símbolo corporativo de ese sistema. El elemento más determinante para la Fiscalía en este caso es el cuaderno manuscrito que, según las autoridades, Mangione llevaba consigo al momento de su arresto. Según documentos judiciales presentados por los fiscales, en ese cuaderno el sospechoso había escrito, meses antes del ataque, reflexiones detallando su desprecio hacia las aseguradoras de salud, describiendo con meses de anticipación la idea de atacar a un director ejecutivo. Los fiscales han descrito ese cuaderno como la prueba central que conecta la intención, la planificación y la ejecución del crimen. Más allá del cuaderno, la Fiscalía ha reunido un conjunto de evidencia que describen como contundente. Primero, el arma. Los fiscales sostienen que la pistola de 9 milímetros con silenciador encontrada en el poder de Mangione al momento de su arresto coincide balísticamente con el arma utilizada para el tiroteo de Manhattan. Segundo, la identidad falsa. Mangione le dio a la policía de Pensilvania el mismo nombre falso que, según las autoridades, había usado el atacante para hospedarse en el albergue juvenil de Manhattan antes del asesinato. Tercero, el rastro digital. Investigadores forenses digitales lograron ubicar dispositivos de actividad en línea que sitúan a Mangione en Nueva York en los días previos al ataque. Cuarto, el material recuperado en la escena, la botella de agua y el envoltorio abandonado cerca del lugar del tiroteo fueron sometidos a análisis de ADN que, según la Fiscalía, coincide con el de Mangione. Con esta evidencia, tanto la Fiscalía Estatal de Nueva York como el Gobierno Federal presentaron cargos. Originalmente, a nivel estatal, Mangione fue acusado de asesinato en primer grado con la calificante de terrorismo, es decir, haberlo cometido con la intención de intimidar a la población civil o influir en una política mediante el miedo. Además de asesinato en segundo grado y posesión de armas. A nivel federal se le acusó de asesinato con arma de fuego, posesión de un arma con silenciador y 2 cargos de acoso, stalking. Mangione se declaró no culpable de absolutamente todos los cargos, tanto estatales como federales, y ese sigue siendo su estatus hasta el día de hoy que grabamos el video. Es importante entender dónde está el caso ahora en agosto del 2026. En septiembre del 2025, el juez estatal Gregory Carro desestimó los cargos de asesinato con motivación terrorista, tanto en primer como en segundo grado, por considerar que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sostener esta calificante específica. Mangione siguió enfrentando el cargo de asesinato en segundo grado simple junto con posesión ilegal de armas y falsificación de documentos, cargos con una pena máxima de 25 años a cadena perpetua, pero sin la agravante de terrorismo. El golpe más grande llegó el 30 de enero del 2026. La jueza federal Margaret Garnett desestimó el cargo federal de asesinato mediante arma de fuego y el de la posesión de arma con silenciador, es decir, exactamente los 2 cargos que habrían permitido a la Fiscalía pedir la pena de muerte. Casi inmediatamente después del arresto comenzaron a circular en redes sociales publicaciones que no expresaban horror hacia el crimen, sino que parecía celebración, memes, comentarios de aprobación, usuarios escribiendo a Mangione como una especie de justiciero. En plataformas como X, TikTok e Instagram, el nombre de Mangione se convirtió en tendencia constante. Pero ¿por qué pasó esto? Los analistas coinciden en que no fue realmente sobre Mangione como persona, fue sobre lo que él representaba en el momento exacto en que ocurrió el crimen. Estados Unidos tiene desde hace años una relación profundamente tensa con su sistema de seguros de salud privado.
Millones de personas han vivido experiencias personales o conocen a alguien cercano que las ha vivido, reclamos médicos negados, tratamientos rechazados por las aseguradoras, facturas médicas que llevan a la bancarrota y una sensación de que las grandes corporaciones de salud priorizan las ganancias por encima de la vida de sus asegurados. Es por eso que cuando aparecieron las palabras Deny, Defend y Depose escritas en los casquillos de bala, este detalle conectó instantáneamente con esa frustración colectiva acumulada durante años y por eso de pronto el crimen dejó de leerse únicamente como un homicidio y empezó a leerse como una parte del público, como un acto simbólico de una represalia contra la industria que mucha gente percibe como depredadora. Así que, ¿qué nos deja este caso hasta ahora? Nos deja una pregunta incómoda que probablemente vamos a seguir discutiendo mucho después de que se conozca el veredicto. ¿Qué significa cuando la sociedad entera empieza a ver a la violencia como una forma legítima de protesta contra un sistema que percibe como injusto? Mientras que al mismo tiempo, ¿qué significa que perdamos de vista que más allá de cualquier debate sobre seguros de salud, hubo una persona real que murió ese día, una familia que todavía está de duelo, mientras que el resto del país convirtió su muerte en un debate de redes sociales? En este caso no hay una respuesta simple y probablemente ese sea exactamente el motivo por el que este caso ha capturado la atención de tanta gente durante todo este tiempo. No es solo una historia de crimen, sino que es un espejo de frustraciones, contradicciones y la rabia acumulada de un país entero. Lo importante de esta historia es que todavía no tiene un final. En cuestión de semanas, el 8 de septiembre, 12 jurados en Manhattan van a empezar a decidir el destino de Luigi Mangione. Vamos a seguir este caso de cerca. Si quieres estar al tanto de cada actualización en cuanto esto ocurra, suscríbete y activa la campana de notificaciones porque este caso apenas está por entrar en su capítulo más importante. ¿Y tú qué opinas de este caso? Déjamelo en los comentarios. Soy Adriana y esto fue Alma Forense. Nos vemos en el próximo video. Adiós.